Hola a todas las personas que nos ven academiqueando. Bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo video podcast que estamos haciendo en temporada de Filbo. Estamos en esos días después de Filbo y tenemos el placer este año de tener a Joan Rapaport, quien me acompaña hoy para charlar de este nuevo libro, Historieta Doble, una historia gráfica de la investigación-acción participativa. Lo pueden encontrar en todas las librerías. Y Joan, muchísimas gracias por darnos este espacio para charlar contigo 15, 20 minuticos. Es un placer. Muy bien, Joan. Bien, pues charlemos de Historieta Doble. ¿Qué es Historieta Doble? Para hacerle un contexto a las personas que de pronto están alejadas de la academia, de pronto que quieran conocer un poco más de un cómic académico. Pues es un cómic sobre la experiencia de Orlando Fals Borda en la costa del Caribe cuando nació la investigación-acción participativa en colaboración con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Pero no es solo una historia de lo que hicieron ellos, sino que es una historieta sobre el proceso de hacer investigaciones. Yo figuro como personaje. Sí, así. Entonces, historieta doble por esta razón. Bueno, obviamente es historieta doble porque Fals Borda después escribió Historia Doble de la Costa. Pero la ventana que para mí era como más evidente para entender la práctica de Fals y su equipo era a través de los cómics que ellos hicieron, que eran participativos con los campesinos. Entonces es también una historia del cómic en Colombia y por eso también se llama Historieta Doble. Muy bien, Joan. Es un trabajo académico, acá, como tú dices, aquí estás tú, como una buena etnografía que uno se pone dentro de la investigación, aquí estás tú en forma de muñequitos, pero para hacer este trabajo no fue que tú te pusiste a dibujar o tenías un talento para dibujar, tienes unos coautores en esta novela gráfica que son Lina Flores y Pablo Pérez de Altaís Comics. Cuéntanos un poco de ese trabajo de una antropóloga con estas personas que son ilustradores, que son expertos en cómic. Bueno, yo me di cuenta hace mucho tiempo que yo podría escribir un guión de un cómic y buscar un artista, pero sería como replicar lo que está en mi monografía académica. Okay. Y no haría uso de todo el lenguaje del cómic. Entonces busqué un colectivo de cómics para trabajar juntos y hacer el libro. Lina es la guionista, ella hace el guión preliminar y Pablo es el dibujante. Okay. Pero hicimos todo colectivamente. Nos sentamos juntos al principio a pensar. Era muy diferente cómo pensábamos este libro y cómo pensé El cobarde no hace historia, que escribí sola y es un libro académico. Historieta doble, bueno, había un argumento y el argumento sí tiene que ver con la filosofía de la investigación-acción participativa de la IAP, pero teníamos que buscar personajes, narradores. Usamos como modelo los cómics de los 70s de Julián Ovchalarka. Teníamos que buscar en cuáles sitios. Era muy diferente y era iba a ser un relato. Okay. El cobarde no hace historia, no es un relato. Por ahí también tenemos el libro por acá. Ya nuestro compañero Alexander nos va a mostrar también el otro libro, que este es el que tú referencias, ¿no? Sí. Que esta es la investigación tal cual académica, con rigor académico, y ya después pasa a ser esta novela gráfica. Sí. Supuestamente la novela gráfica requiere más imaginación. Claro. Pero eso es como un mito. Uno recoge información y uno también hila un relato en cierta forma. También es una ficción, se puede decir, un libro académico, claro, por más riguroso que sea. Sí, es una versión de un investigador. Sí. Entonces,
después de decidir más o menos hacer un mapa del libro, un mapa que cambió después, obviamente. Lina, pues yo hacía disponible muchos materiales. Ellos fueron a entrevistar a varios personajes, a varias personas que iban a ser personajes. Y Lina nos presentaba guiones preliminares y cambiábamos muchas cosas. Después Pablo dibujaba, después cambiábamos muchas cosas otra vez. Y yo creo que a lo largo del proyecto nos dimos cuenta todos de que ninguno de los tres hubiera podido hacer este libro solo. Ok, muy bien. Escuchándote en otras conversaciones que has tenido, este es un libro que se demoró años. De pronto en ese proceso que acabas de contarnos, de charlarlo con Lina, dibujar, volver a hacer, rehacer, fueron años haciendo esto después de 2020, creo. Pues fueron 4 años. Uf. Sí, pero hacer un libro demora. Claro, y más repensarlo, ¿no? Porque ya es repensar algo que ya estaba hecho. Sí, pues son sobre el mismo tema, pero yo creo que hacemos experimentos con la narración histórica en historieta doble, que yo no hice en El cobarde no hace historia. También está como más patente cuál es mi metodología. Bueno, los estudiantes acá hacen proyectos y tienen la parte de metodología y dicen van a hacer entrevistas, van a hacer encuestas, lo que sea. En El cobarde no hace historia, sí está evidente que yo hice cosas tal vez menos ortodoxas, leer los cómics del 70 con historietistas hoy, hacer talleres en comunidades en donde leímos los cómics de Chalarca, a ver qué decían ellos. Eso está en El cobarde no hace historia, pero no está como tan claramente presentado como en historieta doble. O sea que también es como una reflexión sobre cómo la metodología de ciencias sociales es un proceso creativo y contextual. Muy bien, muy bonito el proceso de historieta doble. Bien, quisiera preguntarte, bueno, yo creo que soy de esos antropólogos y seguramente historiadores, muchos científicos sociales quieren hacer el salto de sus investigaciones, tesis, libro de muchas páginas, a algo más diferente, en otros formatos, en otros lenguajes, como una novela gráfica, como un podcast, como un video podcast. ¿Cuál fue tu interés de por qué llevar el libro a otro formato, al cómic específicamente también, ¿no? Pues Fals y su equipo hicieron cómics, ¿no? Entonces ya de hecho era una parte importante del proceso, pero también me gusta leer los cómics documentales. Siempre me he interesado y yo creo que también tiene que ver con mi experiencia en etnografía colaborativa, de que yo quisiera hacer algo más accesible. Yo voy a girar tu pregunta ahora hacia un lado. Sí. Creo que no es solo hacer el cómic, sino que hay que pensar en un proceso de hacer accesible el cómic después de su publicación. Ok, muy bien. Sí, pensar. Incluso yo me atrevería a decir que desde la misma concepción del proyecto de maestría, de doctorado, uno debe estar pensando desde ahí, de estar pensando en cómo hacer divulgación de ese producto final. Creo que esa es como una de mis apuestas también personales. Quisiera preguntarte también por los colegios. Sabemos que has ido a colegios, has tenido un interés de ir a llevar una conversación y demostrar el libro en colegios, les has compartido material, también porque los colegios son como importantes para ti en divulgación de este cómic. Pues yo me di cuenta hace mucho tiempo, he dictado seminarios sobre cómics latinoamericanos, que los estudiantes de pregrado son mejores lectores de cómics que los estudiantes de posgrado, ¿no? Entre más joven, mejor. Y no tienen nada que perder, pueden preguntar lo que sea. Sí.
Yo creo que este cómic tiene varias capas, ¿no? Es posible leer esta historieta simplemente como un relato. Okay. Pero tiene lo que llaman en el mundo del cómic un trenzado. Un trenzado. Trenzamos varias temporalidades, horizontes temporales. Hay el mío de hacer la investigación, hay el mío de mi memoria de hacer la investigación, hay Falsborda y su equipo, Sí. hay el tiempo más distante que ellos estudian, y yo diría que los cómics de ellos es otra temporalidad, claro, como imaginaria, y tratamos de trenzar por diferentes medios a través de colores que representan diferentes horizontes temporales, a través de redibujos, de fotos y de los cómics de los 70s, a través del uso de formatos que usaban en los 70s para recordar a las obras de ellos. Y es posible leer de una forma mucho más compleja el libro. Claro, sus interpretaciones diferentes. Pues yo no diría, bueno, no he ido a tantos colegios todavía, ¿no? En el colegio de San José de Uré, que yo no fui, sino mis... pero debemos decir lo que hacemos en los colegios, ¿no? Sí. Que son maravillosos esos eventos, a mí me gustan un montón. Falsborda y su equipo presentaban las historietas que hicieron en un formato oral, o sea que proyectaban eran diapositivas, me imagino. Diapositivas de las páginas y la gente leía en voz alta porque había mucha gente analfabeta. Pero yo también pienso en los sociodramas que hacían después, donde actuaban, y creo que ese ejercicio participativo cambia la apreciación del libro, porque los que asumen los roles de los personajes como que se sienten más cercanos a la historia. Lo personifican, sí, y comencé con eso porque me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de los Llanos, pero a distancia, era por Zoom o Meet, no me acuerdo, y decidí hacer eso, y fue fabuloso. El conversatorio después fue mucho más profundo, y decidí hacer eso en varias partes acá. Entonces lo hice en varias universidades y en algunos colegios, y lo hicimos en la costa. Pablo y Lina fueron a San José de Uré. Ahí el colegio, yo creo que todos los estudiantes de bachillerato estuvieron, no estoy segura. Estuvo la narradora, Jovadis Londoño, que es una educadora de Uré. No hubo conversatorio después porque hubo discursos, que también es bonito. Es como muy propio de lo que los profesores querían que captaran los alumnos. En Tinajones, en San Bernardo del Viento, fue diferente el proceso. Leyeron el capítulo 2, que es sobre Tinajones, que fue muy bonito porque había ancianos ahí, interrumpían la lectura para hablar de su historia. Muy bonito eso. Muy bonito eso. Los muchachos en Fontibón, a mí me parece que a ellos les interesaba más que todo la idea del cómic. Sí. Y de hacer historia en cómic. Sí, creo que no habían visto o no tenían el acercamiento a un producto así. Y por eso fue que preguntaron tanto como de los colores, incluso, que te preguntaron. O sea que ellos entendían los colores, entendían lo que estábamos tratando de hacer. Y luego en el instituto pedagógico fue un poco más profundo, pero eso yo creo que es porque ellos habían pasado un módulo sobre Fals antes de leerlo. Estaban charlando sobre eso. Bueno, Joan, muchísimas gracias. Creo que con estas preguntas hemos abordado para que ustedes se antojen y vayan y encuentren este libro, Historieta Doble, una historia gráfica de la investigación-acción participativa. Estamos en Colombia, una edición que sale
con Editorial Universidad Rosario y la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Se puede conseguir impreso acá, pero seguramente en ebook se puede conseguir también en todas las plataformas de comercio electrónico, que también es muy válido si lo quieren conseguir si no están en Colombia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Joan, por tu tiempo. Sí, botemos un spoiler. Sé que también nos has dicho que hay la posibilidad de que salga pronto algún libro en una versión más para estudiantes próximamente. Pues espero que sí. Ya saben, las editoriales, Joan está que se hace un libro un poco más dedicado a las poblaciones estudiantiles de colegio. ¿Sí? Si quieres. Que este libro tiene apéndices. Tiene un apéndice documental donde uno puede ver cuáles son las fuentes que usamos. Tiene un ensayo mío sobre el proceso. Claro. Tiene una entrevista con Lina y Pablo. Tiene una lista larga de posibles lecturas que pueden hacer, y creo que podemos hacer una edición más para estudiantes de colegio con preguntas y discusión de interés para ellos, etcétera. Vale, Joan, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Colombia. Te agradecemos siempre los tiempos que nos puedas regalar. Y bien, recuerden que en Academiqueando siempre estamos entrevistando a académicas que nos abren el espacio para hablar sobre sus libros e investigaciones. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, Joan.